Observó cómo una extraña protuberancia en el árbol crecía lentamente durante casi 30 años, pero cuando finalmente se decidió a cortar el tronco y ver qué se escondía en su interior, lo que vio cambió por completo la historia de ese lugar. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios de qué país eres. En las afueras de un pequeño y apacible pueblo, donde los días transcurrían con la misma suavidad con la que corría el viento entre los campos, se alzaba un viejo olmo que todos conocían. No era el árbol más alto ni el más bello de la región, pero poseía algo que lo distinguía de cualquier otro. Una enorme protuberancia que sobresalía de su tronco y que, con el paso de las décadas, había despertado curiosidad, rumores y hasta un cierto respeto entre los habitantes. El olmo crecía en el patio de una pequeña escuela privada administrada por la parroquia local, un terreno donde cada rincón tenía un significado para las generaciones de niños que habían jugado, aprendido y corrido entre sus sombras. Allí, el viejo árbol se erguía como un guardián silencioso, presenciando el ir y venir del tiempo, de las estaciones y de las vidas que se entrelazaban bajo sus ramas. La protuberancia empezaba a la altura de un adulto, extendiéndose hacia arriba hasta perderse entre las ramas más gruesas. Parecía una coraza natural, una especie de armadura que el propio árbol había ido construyendo durante casi 30 años. Algunos decían que era tan lisa y uniforme que no podía ser obra del azar. Parecía más bien que el olmo había envuelto algo, como si quisiera protegerlo de los ojos indiscretos del mundo. Para los niños que asistían a la escuela, aquella deformidad era una fuente inagotable de historias fantásticas. En los recreos corrían alrededor del árbol, lo tocaban, lo examinaban, intentando arrancar pequeños fragmentos de corteza para desentrañar la verdad que, según ellos, se escondía dentro. Había quienes juraban que la protuberancia vibraba los días de tormenta, como si algo en su interior intentara despertar. Otros imaginaban que contenía un tesoro, un corazón mágico, o incluso un antiguo espíritu atrapado. Los turistas que pasaban por el pueblo inevitablemente se detenían frente al árbol, tomaban fotografías y comentaban el extraño capricho de la naturaleza. Y los ancianos del lugar, siempre dispuestos a contar historias, hablaban del olmo como si fuera un ser con voluntad propia, un guardián del pasado. Sin embargo, entre todas las personas que habían observado ese árbol a lo largo de los años, solo una lo consideraba una responsabilidad casi sagrada: el pastor Daniel Harris. Desde que llegó al pueblo siendo un joven sacerdote, había sentido una conexión especial con el olmo. Recordaba el día en que lo vio por primera vez, cuando la protuberancia apenas comenzaba a formarse. No era nada comparado con lo que sería después, pero incluso entonces lo impresionó la manera en que la madera parecía plegarse con delicadeza alrededor de una forma interna. Daniel sintió, sin saber por qué, que aquel árbol estaba protegiendo algo importante, algo que merecía ser respetado. Con los años, su convicción no hizo más que crecer. Por eso, siempre que algún niño intentaba dañar la corteza, él intervenía con calma pero con firmeza. «Déjenlo en paz», decía con voz serena. «El árbol no les ha hecho daño. No lo toquen». Nadie entendía por qué el pastor se tomaba tan en serio la defensa del olmo, pero su actitud, lejos de causar rechazo, se convirtió en parte de la tradición no escrita del lugar. Era como si todos intuyeran que, aunque no supieran la razón, el árbol debía ser respetado. El paso del tiempo había dejado su marca no solo en el olmo, sino también en el pueblo. Nuevas generaciones de estudiantes recorrían el patio de la escuela. Edificios se renovaban, se construían nuevas instalaciones, entre ellas el gimnasio que se levantaba preocupantemente cerca del árbol. Las estaciones iban marcando el ritmo de la vida, y con ellas el olmo continuaba creciendo, envejeciendo y abrazando aún más aquella protuberancia que nadie parecía comprender. Con los años, algunas ramas comenzaron a secarse, y la corteza perdió parte de su vitalidad. Sin embargo, la protuberancia seguía allí, firme, como si contuviera un propósito que el propio árbol se empeñaba en mantener. Llegó un otoño particularmente severo, en el que los vientos golpearon al pueblo con una fuerza inédita. Durante varias noches, las ráfagas sacudieron el olmo con tal violencia que el tronco entero crujió,
inclinándose peligrosamente hacia la pared del gimnasio escolar. Los vecinos lo escuchaban desde sus casas y comentaban con preocupación que, si una tormenta más fuerte azotaba la región, el viejo árbol podía derrumbarse. Los días de calma no trajeron tranquilidad. La dirección de la escuela convocó a expertos para evaluar el riesgo, y el informe fue contundente. Si el árbol caía, los daños serían graves. Era necesario intervenir. Cuando el consejo escolar reunió a Daniel para explicarle la situación, él escuchó en silencio, con el ceño fruncido y el corazón oprimido. Sabía que había llegado el momento que temía. Durante décadas había protegido el árbol. Había impedido que cualquier mano curiosa lo hiriera. Pero ahora, la seguridad de los niños estaba en juego. Y aunque le dolía profundamente la idea de permitir que tocaran lo que él consideraba un enigma sagrado, comprendía que no podía anteponer sus sentimientos al bienestar de los demás. Durante la noche, mientras caminaba por el patio vacío, se detuvo frente al olmo. La luz tenue de la luna iluminaba el tronco, y la protuberancia parecía más grande, más pesada que nunca. Daniel posó la mano sobre la madera fría, como si buscara algún tipo de señal que lo eximiera de tomar la decisión que lo atormentaba. Pero el árbol permaneció en silencio, como lo había hecho siempre. Al final, cerró los ojos y exhaló con resignación. Tal vez, pensó, los misterios también tienen su hora. Tal vez la verdad que llevaba oculta tantos años ya no necesitaba seguir escondida. A la mañana siguiente, llamó a una cuadrilla de arbolistas especializados. Mientras esperaba a que llegaran, se sentía dividido entre el deber y una tristeza profunda, semejante a la que siente un guardián que está a punto de entregar aquello que ha jurado proteger. Sin embargo, sabía que había actuado correctamente. El viento había hablado más claro que él mismo. El árbol ya no podía seguir guardando su secreto sin poner en riesgo a los demás. Y así, con el corazón pesado, pero la conciencia tranquila, Daniel aceptó que la historia que el olmo había protegido durante casi 30 años estaba a punto de revelarse, quisiera él o no. La llegada de los especialistas marcó el final de una era para el viejo olmo. Pero para el pastor y para todo el pueblo, apenas comenzaba un viaje hacia un pasado que nadie imaginaba que volvería a la luz. El misterio que había dormido bajo la corteza durante décadas estaba a punto de despertar, y con él surgirían preguntas que transformarían la manera en que todos veían aquel árbol, que alguna vez fue solo un curioso capricho de la naturaleza. Ahora, sin embargo, ese capricho estaba a punto de convertirse en algo mucho más profundo. Y Daniel, aunque todavía no lo sabía, sería el primero en enfrentarse a la magnitud de la verdad escondida en el corazón del viejo olmo. La mañana siguiente amaneció con un aire extraño, casi expectante, como si el propio patio de la escuela percibiera que algo importante estaba a punto de suceder. El sol apenas asomaba entre las nubes cuando la cuadrilla de arbolistas llegó al lugar, descargando sus herramientas con precisión y experiencia. Los niños aún no habían salido al recreo, y el silencio matinal permitía que cada sonido, el crujido de las cajas, los pasos sobre la grava, el murmullo de los expertos intercambiando instrucciones, resonara como una señal de que aquel día no sería como los demás. Daniel observaba desde unos metros de distancia, con las manos entrelazadas a la espalda, luchando contra la mezcla de inquietud y resignación que le oprimía el pecho. Sentía que estaba a punto de profanar algo sagrado, aunque al mismo tiempo sabía que no tenía alternativa. El viento había demostrado que el árbol ya no podía seguir cargando con su misterio sin convertirse en una amenaza. Aún así, no podía evitar la sensación de estar traicionando al viejo olmo que había custodiado durante tantos años. Los arbolistas rodearon el tronco, tomando medidas, palpando la corteza y tocando la protuberancia con dedos expertos. Hablaban entre ellos con un lenguaje que mezclaba términos técnicos y observaciones prácticas, señalando la forma, la densidad y el modo en que la madera parecía haberse formado alrededor de algo interno. Daniel escuchaba solo fragmentos, suficientes para comprender que incluso los especialistas se encontraban intrigados por la magnitud y la uniformidad del bulto. Uno de ellos comentó que era uno de los crecimientos arbóreos más extraños que había visto en su carrera, tanto por su tamaño como por la regularidad de la forma.
Otro, agachado para golpear suavemente la madera con los nudillos, frunció el ceño al percibir una resistencia inusual, como si el sonido hueco que esperaba encontrar no existiera allí. Ese detalle encendió un murmullo entre el equipo. Algo sólido se ocultaba dentro del tronco. Daniel sintió una punzada de anticipación mezclada con temor. Durante años había imaginado que el árbol protegía algo, pero nunca creyó que sus sospechas pudieran confirmarse de manera tan directa. Sin embargo, ahora era inevitable. Los especialistas, tras intercambiar algunas frases con la administración de la escuela, explicaron que sería necesario abrir la protuberancia con extremo cuidado, retirando capas milimétricas para evitar dañar lo que fuera que se encontraba dentro. Montaron barreras alrededor de la zona y pidieron a los pocos empleados presentes que se mantuvieran a distancia. El pastor se quedó cerca, sin atreverse a hablar, pero sin poder apartarse. Sabía que debía presenciar aquel momento, aunque una parte de él hubiera preferido no hacerlo nunca. El sonido de las herramientas al comenzar a cortar la madera resonó en todo el patio. La sierra penetró en la corteza con un ruido agudo que contrastaba con la serena quietud del lugar. Se desprendieron las primeras astillas y el aire se impregnó del olor fresco y penetrante de la madera recién abierta. Era un aroma casi agradable, pero Daniel lo sintió como un recordatorio doloroso de que se estaba violando algo que había permanecido intacto durante tanto tiempo. Los arbolistas avanzaban con calma, retirando pequeñas capas del tronco. Cada nuevo corte revelaba tonalidades más claras de madera, capas comprimidas por décadas de crecimiento. La protuberancia, al ser abierta, mostraba un interior sorprendentemente compacto, como si el árbol hubiera reforzado esa zona con una dedicación casi consciente. Pasaron los minutos, luego casi una hora completa, y el procedimiento continuaba con la misma meticulosidad. Los presentes observaban fascinados cómo la profundidad del corte aumentaba poco a poco. El sonido rítmico se volvió una especie de pulso constante, una cuenta regresiva hacia la revelación que nadie se atrevía a adivinar. Daniel notaba cómo la tensión aumentaba con cada centímetro retirado, como si el aire se volviera más denso alrededor de ellos. Él recordaba todos los años en los que se había preguntado qué había dentro del árbol, todas las veces en que había sentido que protegerlo era proteger algo importante. Ahora la respuesta se encontraba a solo unos cuantos cortes de distancia, y el corazón del pastor latía con fuerza, dividido entre el deseo de saber y el miedo de que la verdad pudiera ser más inquietante de lo que jamás imaginó. De pronto, el sonido cambió. La sierra, que hasta ese instante había entrado en la madera con un ruido uniforme, chocó contra algo distinto, algo duro y completamente ajeno a la materia orgánica. Un sonido metálico, claro e inesperado, resonó como un pequeño campanazo que hizo que todos alzaran la vista al mismo tiempo. El arbolista que manejaba la herramienta detuvo su movimiento de inmediato, retrocediendo apenas un paso y mirando a sus compañeros con los ojos muy abiertos. El silencio que siguió fue tan profundo que incluso el viento pareció contener la respiración. Daniel sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Había esperado encontrar algo, sí, pero aquel sonido, aquel inconfundible choque contra metal, superaba cualquier suposición que hubiera albergado en su interior. El equipo se reunió alrededor del punto del impacto, examinando la zona con linternas y herramientas más delicadas. Con extremo cuidado, comenzaron a ampliar la abertura, retirando fragmentos de madera que se desmoronaban con esfuerzo. Poco a poco, la forma de un objeto empezó a insinuarse detrás de la madera. Primero fue un brillo apagado, una superficie curva y oscura cubierta de una pátina que hablaba de muchos años en la sombra. Luego se distinguió el contorno de algo pesado, algo que no tenía lugar ni explicación en el interior de un olmo crecido en medio del patio de una escuela. Cuando finalmente retiraron una sección más amplia, dejando al descubierto el interior de la protuberancia, el silencio se volvió absoluto. Hasta los pájaros que solían cantar en las cercanías parecieron enmudecer ante la escena. Lo que apareció ante ellos era un objeto grande, de metal envejecido, claramente trabajado por manos humanas. La luz se reflejó en su superficie y las letras grabadas emergieron lentamente al ser iluminadas. Los especialistas se apartaron con asombro, y Daniel,
Con el pulso acelerado y la respiración contenida, se acercó para verlo mejor. Era un viejo y pesado campanario de bronce, una campana antigua que parecía haber sido escondida y luego envuelta por el árbol durante décadas, quizá más de un siglo. El pastor reconoció inmediatamente las marcas, la forma, incluso las pequeñas hendiduras que había visto alguna vez en fotografías antiguas guardadas en los archivos del pueblo. El corazón de Daniel se detuvo un instante cuando comprendió lo que tenía frente a él. Era la campana del antiguo faro fluvial, aquella que había desaparecido en el incendio de 1901, aquella cuya ausencia había generado tantos rumores y leyendas. Muchos creían que el fuego la había derretido por completo o que había caído en las aguas del río. Nunca encontraron restos. Nunca hubo explicación. Su desaparición se convirtió en un misterio histórico que generaciones enteras habían comentado sin llegar a conclusiones. Pero allí estaba ahora, atrapada dentro del tronco de un olmo a 10 millas de la orilla, como un secreto que la naturaleza había guardado celosamente. Las preguntas comenzaron a surgir en la mente de todos los presentes. ¿Cómo había llegado hasta allí una campana tan pesada? ¿Quién pudo haberla colocado dentro de un árbol que en aquel entonces habría sido joven y delgado? ¿Y por qué alguien haría algo así? Las posibilidades eran tan inconcebibles que incluso los arbolistas, hombres acostumbrados a extraños comportamientos de la naturaleza, parecían incapaces de ofrecer una explicación coherente. Todo lo que podían afirmar con certeza era que el árbol había crecido alrededor del objeto, envolviéndolo lentamente durante décadas, quizá más de 100 años. Daniel observó la campana con una mezcla de reverencia y desconcierto. La madera que la rodeaba parecía abrazarla, como si el olmo la hubiera protegido del paso del tiempo. Los especialistas dejaron de trabajar, conscientes de que habían encontrado algo más grande de lo que ellos mismos podían manejar. La campana permanecía parcialmente incrustada en el tronco, pero ahora se veía lo suficiente como para que cualquiera entendiera la magnitud de la revelación. Daniel se inclinó un poco, leyendo las palabras grabadas, sintiendo un estremecimiento que combinaba asombro, incredulidad y también un extraño alivio. Era como si el árbol, después de tantos años, hubiera decidido confiarle su secreto. Como si, tras haberlo protegido durante tanto tiempo, finalmente considerara que el mundo estaba listo para conocerlo. El patio quedó suspendido en ese instante, en esa mezcla de descubrimiento y desconcierto que definía el inicio de un misterio mayor. El olmo, ya herido y con su interior expuesto, parecía observarlos de algún modo, como si aún tuviera más que contar. Daniel sintió que todo cuanto había creído sobre el árbol estaba siendo confirmado de manera inesperada. Lo que fuera que había protegido, lo había hecho con un propósito. Ahora el misterio había salido a la luz, pero las preguntas apenas comenzaban. La campana, inmóvil y silenciosa, parecía contener en su mutismo una historia mucho más profunda que la que cualquiera de ellos pudiera imaginar en ese momento. Aquel hallazgo era solo el inicio de una revelación que cambiaría para siempre la manera en que su pueblo entendía su propio pasado. El descubrimiento de la campana dejó el patio de la escuela sumido en una atmósfera cargada de incertidumbre y asombro. Aún incrustada parcialmente en el tronco abierto del viejo olmo, la campana parecía desafiar toda lógica, como si el árbol hubiese decidido revelar de golpe un secreto que la historia había intentado enterrar bajo capas de olvido. Los arbolistas, incapaces de continuar sin riesgo de dañar el objeto, dieron un paso atrás. Daniel permanecía inmóvil ante la imagen, incapaz de apartar la mirada. La campana del antiguo faro fluvial, aquella de la que todos habían oído hablar, pero que nadie había vuelto a ver desde principios del siglo pasado, estaba allí, ofrecida a la luz como un fragmento arrancado del tiempo. Mientras los trabajadores recogían sus herramientas y daban por terminada la intervención inmediata, el pastor sabía que la revelación apenas comenzaba. Lo que habían encontrado no era simplemente un objeto perdido, sino una pieza clave que unía la memoria del pueblo con un misterio que había atravesado generaciones. En ese instante, mientras el viento otoñal movía las hojas caídas por el suelo, Daniel sintió que el pasado y el presente convergían en aquel claroscuro de madera y metal oxidado.
El origen de la campana era conocido por todos los habitantes del pueblo. Había pertenecido al faro fluvial construido a finales del siglo XIX, una estructura que servía para alertar a los barcos durante las noches de niebla o en momentos de peligro. El sonido de la campana guiaba a las embarcaciones, marcaba el ritmo del trabajo y de la vida en la zona portuaria. Era un símbolo de seguridad, un punto de referencia para quienes transitaban por aquellas aguas turbulentas. Sin embargo, en 1901, un incendio devastador consumió el faro por completo. Los documentos de la época describían cómo las llamas se extendieron con una rapidez inesperada, alimentadas por la madera seca y los vientos fuertes. Cuando los habitantes del pueblo acudieron a extinguir el fuego, ya era demasiado tarde. La estructura se había derrumbado en un montón de cenizas y vigas calcinadas. Nadie volvió a ver la campana. Según la versión oficial, el metal habría sido deformado o incluso derretido por el calor extremo. Una conclusión lógica, quizá, pero que nunca terminó de convencer a los más mayores, quienes aseguraban que un objeto de ese tamaño no podría desaparecer sin dejar restos. Otros, más inclinados al mito que a la razón, contaban historias sobre cómo la campana había sido tragada por el río o llevada por alguien antes de que el fuego la consumiera. Todas las versiones fueron transmitidas de generación en generación hasta transformarse en un relato que oscilaba entre la historia y la leyenda. La presencia de la campana dentro del olmo, sin embargo, superaba cualquier explicación conocida. Los especialistas intentaron sin éxito comprender cómo había llegado allí. La distancia entre la escuela y la ribera del río era considerable. Además, en la época del incendio, el olmo debía de ser un árbol joven, quizás demasiado delgado para albergar un objeto tan voluminoso y pesado. Los arbolistas coincidieron en que el árbol no habría podido envolver la campana en un solo movimiento. El proceso de crecimiento habría tardado décadas en cubrir completamente el metal. Esto significaba que la campana debió depositarse allí cuando el árbol aún era pequeño, lo que volvía el misterio aún más inquietante. ¿Quién habría transportado un objeto tan pesado hasta este lugar? ¿Con qué propósito? ¿Y cómo había logrado ocultarlo dentro del tronco, sin dejar testigos ni registros? Las autoridades fueron notificadas de inmediato. La policía del pueblo llegó al patio de la escuela con expectación, pero también con cierta incredulidad. Al examinar la campana y el interior del tronco, constataron la autenticidad del hallazgo. No había duda de que se trataba de la campana perdida en 1901. Los agentes tomaron fotos, midieron el objeto y revisaron el estado del árbol, intentando hallar alguna pista que pudiera indicar cuándo o cómo había sido ocultado. Sin embargo, las marcas del tiempo y el crecimiento natural del tronco habían borrado cualquier evidencia que pudiera revelar la verdad. Era como si el olmo hubiese trabajado durante décadas para sellar el misterio, creando una cápsula de madera que aislaba todo rastro del pasado. En su informe preliminar, los oficiales reconocieron la imposibilidad de elaborar una teoría concluyente. No había registros de transporte de objetos de ese tipo, ni testimonios de vecinos que hubieran visto algo extraño en los días posteriores al incendio. La ausencia total de información convertía el caso en un enigma que bordeaba lo imposible. La llegada de historiadores locales no aportó respuestas más claras. Aunque conocían bien la historia del faro, la desaparición de la campana siempre había sido un episodio nebuloso. Algunos de ellos propusieron que, tal vez, alguien había querido preservar el objeto como símbolo religioso o protector, viendo en la campana un valor espiritual más allá de su función práctica. Otros especularon que podría haber sido escondida en un momento de desesperación, cuando la comunidad creía que el faro podía volver a construirse. Pero incluso estas teorías se desvanecían ante el simple hecho de que nadie podría haber introducido la campana en el árbol sin que alguien lo notara. La hipótesis más razonable, según los botánicos consultados, era que el árbol había crecido alrededor del objeto, algo que la naturaleza podía hacer con relativa normalidad si un objeto quedaba apoyado en su base durante muchos años. Sin embargo, esto tampoco explicaba la disposición exacta de la campana, pues el metal no estaba adherido a un costado del tronco, sino completamente encerrado en su interior, como si el olmo hubiera decidido rodearla por todos los lados.
Mientras las investigaciones avanzaban sin rumbo, el rumor del hallazgo se extendió por el pueblo como un susurro que se convertía rápidamente en historia. Los habitantes acudían para observar la campana, algunos movidos por la incredulidad, otros por la fascinación. Había quienes veían en la revelación una especie de señal divina, un mensaje que el tiempo había decidido sacar a la luz. Las historias de los más ancianos cobraban fuerza, y lo que antes parecía superstición ahora adquiría un matiz de misterio real. Pronto no solo los vecinos acudieron al patio escolar, sino también personas de otros pueblos cercanos. La historia se propagó por medios locales, llamando la atención de curiosos y hasta de turistas que querían contemplar el árbol que había guardado una reliquia perdida por más de un siglo. La campana se convirtió en una atracción inesperada. Algunos visitantes la observaban en silencio, como si su mera presencia les ofreciera un fragmento tangible de un pasado remoto. Otros intentaban reconstruir teorías imposibles, imaginando conspiraciones, rescates heroicos o gestos simbólicos que habían sido tragados por el tiempo. Aunque la escuela intentó limitar el acceso al patio, la afluencia era tal que se volvió imposible controlar completamente la situación. El viejo olmo, antes apenas una curiosidad local, adquirió un aura de misterio que transformó el pequeño pueblo en un punto de interés para amantes de las historias insólitas. Fue entonces cuando aparecieron los coleccionistas. Algunos eran aficionados a las antigüedades, otros, inversores que veían en la campana un objeto de incalculable valor histórico. Las ofertas comenzaron siendo discretas, pero pronto alcanzaron cantidades que habrían podido financiar la renovación completa de la escuela e incluso proyectos comunitarios de largo alcance. Uno de los visitantes llegó a ofrecer $300,000 por la campana, argumentando que sería exhibida en un museo privado donde se le rendiría homenaje. Pero Daniel rechazó todas las propuestas sin vacilar. No le importaba que la campana valiera una fortuna en el mercado. Para él no era un objeto en venta. Era una parte inseparable de la historia del pueblo. Un fragmento del pasado que había encontrado su camino de regreso gracias al árbol que la había protegido con tanta fidelidad. No permitiría que se convirtiera en una pieza más en la colección de alguien, ni en un trofeo arrancado de su contexto. El hallazgo de la campana no solo despertó preguntas sin respuesta, también alteró la percepción de muchos sobre la memoria colectiva. Para Daniel, aquel metal silencioso encerraba una verdad más vieja que cualquiera de las teorías formuladas por expertos. La campana, atrapada por décadas en el corazón del olmo, parecía haber esperado pacientemente el momento adecuado para volver a la luz. Era como si el árbol hubiese entendido que la historia de una comunidad no se borra, aunque pueda quedar oculta. Y ahora, al ver al mundo entero enfrentarse a su presencia, Daniel comprendió que el misterio no necesitaba resolverse por completo para ser significativo. Basta con saber que algo del pasado había sobrevivido contra toda posibilidad, protegido por un guardián silencioso que nadie había imaginado. La investigación policial finalmente se cerró sin conclusiones definitivas. Los documentos oficiales reconocían el hallazgo, pero señalaban que no existían pruebas para determinar cómo la campana había llegado al interior del árbol. Con el tiempo, la comunidad aceptó que algunas respuestas nunca llegarían. Sin embargo, lejos de frustrar a los habitantes, esa ausencia de explicación convirtió la historia en algo aún más valioso: un legado. La campana no solo era un objeto rescatado del olvido, era un testimonio de que el pasado siempre encuentra formas inesperadas de reaparecer, incluso cuando parece haber sido borrado. Mientras se organizaban los preparativos para retirar la campana del tronco sin dañarla, Daniel observaba a la gente que seguía acudiendo día tras día. Veía en ellos un reflejo de la curiosidad que había alimentado generaciones y entendía que, aunque nadie pudiera explicar lo ocurrido, la campana había recuperado su lugar en la memoria de todos. El árbol había cumplido su cometido. Ahora le tocaba a la comunidad decidir qué hacer con ese fragmento de historia que la naturaleza había conservado con tal devoción. Y aunque la incertidumbre persistía, Daniel sentía que algo profundo había cambiado en su interior. Entendía que el misterio no necesitaba resolverse para ser valioso. La sola revelación ya había unido el pasado con el presente de una manera que nadie habría podido prever. La campana, silenciosa y medio liberada del tronco,
Parecía observar al pueblo que se reunía a su alrededor, como si todavía guardara historias que contar. Pero esas revelaciones tendrían que esperar. El olmo había abierto una puerta que durante décadas había permanecido cerrada. Y lo que vendría después sería una nueva etapa, no solo para el pastor, sino para todos aquellos que habían sido tocados por el enigma del árbol que había decidido conservar un recuerdo mejor que los propios hombres. La retirada de la campana del interior del olmo requirió varios días de trabajo meticuloso. Los especialistas, conscientes de la fragilidad del metal agrietado y del deterioro natural provocado por más de un siglo encerrado entre capas de madera, realizaron cada movimiento con precisión casi quirúrgica. Cuando finalmente la liberaron por completo, el árbol quedó abierto como una herida que revelaba el vacío de aquello que había protegido durante tantas décadas. Daniel observó el tronco partido con una mezcla de tristeza y gratitud. Era como contemplar a un guardián agotado que, tras defender su secreto durante toda la vida, finalmente se rendía para dejar pasar la verdad. El olmo nunca sería el mismo, pero su misión había concluido, y gracias a él, una parte invaluable de la historia del pueblo había vuelto a la luz. Una vez extraída la campana, se decidió colocarla en un pedestal en el mismo patio de la escuela donde había sido encontrada. Muchos discutieron cuál debía ser el lugar más apropiado para exhibirla, proponiendo el museo local o la parroquia. Sin embargo, fue finalmente el consejo escolar, influenciado por las palabras serenas de Daniel, quien concluyó que la campana debía permanecer allí, cerca del árbol que la había protegido. No tenía sentido trasladarla a un lugar distante de su inesperado refugio. La historia que había emergido de la madera merecía seguir vinculada a ese espacio, como un recordatorio silencioso de todo lo que el tiempo es capaz de ocultar y revelar cuando llega la ocasión adecuada. El pedestal fue construido con piedra clara, resistente, y se colocó en un punto del patio donde los niños pasaban cada día, justo en el sendero que llevaba de las aulas al gimnasio. Cuando la campana fue fijada sobre él, el efecto fue conmovedor. Su superficie, cubierta de grietas y cicatrices, reflejaba la luz del sol en destellos apagados, como si aún conservara un brillo antiguo que resistía a desaparecer del todo. Aunque ya no podía sonar, las fisuras que la atravesaban impedían que produjera cualquier sonido nítido. Su silenciosa presencia tenía una fuerza que resultaba más elocuente que cualquier resonancia metálica. La campana no necesitaba emitir sonido para hacerse oír. Bastaba con verla para comprender que había sobrevivido a un incendio, al abandono, al paso del tiempo y al encierro dentro de un árbol, que la había envuelto con la paciencia de la naturaleza. Esa historia muda era, de alguna manera, más poderosa que cualquier toque que hubiera dado en su vida útil. Los niños comenzaron a detenerse frente a ella todos los días. Algunos lo hacían con simple curiosidad, otros con una especie de respeto intuitivo. Daniel los observaba desde la distancia, sonriendo al ver cómo se detenían a leer la inscripción desgastada, tratando de descifrar las letras grabadas, imaginando el sonido que alguna vez habría llenado el aire junto al río. Los más pequeños preguntaban a los profesores si la campana funcionaba todavía, y al saber que no podía sonar, más de uno se empeñaba en pegar la oreja al metal, como si esperando escuchar en su interior algún eco perdido. Pero no había tal eco. La campana guardaba su silencio, y ese silencio se convirtió en parte del aprendizaje cotidiano de los alumnos. Una lección sobre la permanencia del pasado, incluso cuando éste se expresa sin palabras. Poco a poco, la presencia de la campana comenzó a influir en la atmósfera de la escuela. Los profesores la usaban para contar a los estudiantes la historia del faro, del incendio y de la desaparición que había desconcertado a sus antepasados. El hecho de que el objeto hubiese sido encontrado dentro de un árbol añadía un matiz casi mágico al relato, aunque todos insistían en que la naturaleza, en ocasiones, lograba hazañas que superaban la comprensión humana. Para los niños, cada día traía un nuevo significado. Algunos se quedaban un momento extra frente a la campana antes de entrar al aula, como si ese pequeño gesto los conectara con algo que trascendía su propia vida. Era imposible ignorarla. Incluso quienes intentaban pasar sin mirarla, terminaban volviendo la cabeza para contemplar, una vez más, las grietas que parecían dibujar la narración de un siglo entero sobre su superficie.
La comunidad en su conjunto empezó a ver la campana como un símbolo de memoria. Ya no se hablaba solo del misterio de cómo había llegado al interior del olmo, sino de lo que representaba en términos de identidad colectiva. Los habitantes del pueblo sentían que la campana no era simplemente un objeto histórico recuperado, sino una prueba tangible de que el pasado jamás desaparece por completo, aunque se oculte en los lugares más insospechados. Este pensamiento circulaba en las conversaciones diarias, en las reuniones del consejo, en las charlas informales del mercado. Algunos afirmaban que el árbol había guardado la campana porque la comunidad no estaba lista para enfrentar su historia. Otros creían que había sido un acto de preservación instintiva, que la naturaleza tenía una manera propia de salvar lo que los hombres olvidaban. Independientemente de la interpretación, la campana se convirtió en un punto de referencia emocional para todos, un recordatorio silencioso de la fragilidad del tiempo y de la fuerza de los recuerdos. Una tarde, después de que los estudiantes se hubieran marchado y el patio quedara sumido en la tranquilidad del crepúsculo, Daniel se acercó al pedestal. Había observado la campana desde lejos durante días, pero aquella vez sintió la necesidad de contemplarla de cerca, solo, en silencio. El sol descendía lentamente, proyectando una luz dorada sobre el metal envejecido. Las grietas parecían resplandecer con tonos cálidos, como si la campana devolviera al mundo la luz que había absorbido durante tantos años de oscuridad. Daniel pasó suavemente la mano por la superficie fría del bronce, y el contacto le provocó un estremecimiento. No era solo el frío del metal, era la sensación de estar tocando una historia que había sobrevivido contra toda probabilidad. En ese instante pensó en las generaciones que habían oído hablar de ella, en las especulaciones sobre su destino, en las preguntas que habían quedado sin respuesta durante más de un siglo. Ahora, él se encontraba frente a la respuesta, aunque ésta no ofrecía claridad, sino un nuevo enigma. Pero a diferencia de antes, el misterio ya no le inquietaba. Al contrario, le resultaba reconfortante pensar que algunas cosas no necesitaban explicación para tener sentido. Mientras contemplaba el pedestal y el árbol abierto, Daniel comprendió que el pueblo había recibido un regalo inesperado. No se trataba del valor material de la campana ni de la atención que atraía. Era una lección profunda sobre la permanencia de la memoria y sobre la capacidad del tiempo para ocultar, pero también para revelar cuando llega el momento oportuno. El olmo había custodiado la campana como si entendiera el valor simbólico que tenía para la comunidad. Y aunque ahora estaba dañado, su sacrificio había permitido que el pueblo recuperara una parte de su identidad perdida. De alguna manera, el árbol había actuado como un guardián fiel, preservando lo que los hombres habían dejado caer en el olvido. No necesitaba explicación racional. Era un acto de misterio y de memoria. La luz del atardecer se desvanecía lentamente cuando Daniel dejó escapar un suspiro largo y profundo. Miró el horizonte y sintió que algo dentro de él se había aquietado. La campana ya no era solo un objeto recuperado. Era un puente entre el pasado y el presente. Una voz silenciosa que unía a quienes habían vivido antes con quienes vivirían después. Aunque no emitiera sonido, hablaba más que cualquier campana en buen estado. Su silencio no era ausencia, sino significado. Era la historia misma susurrando desde las grietas, recordando a todos que el tiempo puede esconder muchas cosas, pero siempre encuentra el modo de traer a la superficie aquello que merece ser recordado. Cuando la última franja de luz desapareció tras las colinas, Daniel se quedó un momento más, inmóvil frente a la campana. El patio estaba en calma, y el árbol, aunque herido, se mantenía erguido como un viejo sabio que había cumplido su propósito. El pastor sintió gratitud, no solo por el hallazgo, sino por el mensaje profundo que revelaba. Algunas cosas están destinadas a permanecer ocultas hasta que el mundo esté preparado para recibirlas. Otras, en cambio, nunca desaparecen realmente, sino que esperan en silencio el momento oportuno para regresar. Y así, bajo el cielo oscurecido y en presencia del árbol y la campana, Daniel comprendió que los milagros no siempre llegan con estruendo. A veces, llegan envueltos en madera, silencio y tiempo. Si esta historia te ha hecho llegar hasta el final, significa que realmente aprecias este tipo de temas. No te pierdas los próximos vídeos.
Suscríbete al canal y activa las notificaciones para ser siempre el primero en descubrir nuevos secretos. Mira otros vídeos ahora mismo y comparte este episodio con tus amigos para que ellos también descubran lo que esconde nuestro mundo.